Buenas tardes, ¿cómo están, chicos? Bueno, esperamos 5 minutitos y arrancamos, ¿sí? Vamos a esperar que se junten algunos compañeros y arrancamos. ¿Alguno que me pueda indicar si se escucha bien? ¿Se escucha? Sí, profe. Bueno, gracias. Bueno, hoy vamos a hacer solamente la clase del método de Maya, ¿sí? Lo otro estoy corrigiendo y en algunos encontré algunos problemitas y hay otros que hicieron bien la actividad. Así que eso quiero revisar bien completo y hacemos un pequeño repasito el viernes. Vuelvo a subir un video sobre ese tema. ¿Sí? Estoy hablando de lo de sistema de ecuaciones. ¿Está? Pero la mayoría de lo que vi hasta ahora, lo que se entregó, entendieron. Lo que pasa es que hay muchos que no entregaron. Así que bueno, por eso vamos a hacer una clase sobre eso. Vamos a poner el trabajo práctico. ¿Alguno que quiera hacer alguna pregunta mientras tanto? Mientras esperamos. Bien. Ustedes ven ahí en pantalla los distintos circuitos que les pedí en el trabajo práctico. ¿Sí? La idea en esto es que resolvamos también por el método de Maya. ¿Sí? Ustedes van a ver que acá en el punto 10 ya empezamos a hablar de lo que es Maya, linealmente independiente, gráfica de corrientes de Maya. ¿Sí? Eso nosotros lo vamos a encontrar en el libro que se llama Circuitos Eléctricos de Minister. ¿Sí? Entonces, le voy a poner eso. Entonces, por ejemplo, el capítulo 9, ¿sí? Y en este capítulo habla todo sobre el método de resolución de mallas. Ahora, vamos a explicarle primero para qué usamos este método. Ustedes vieron que por las leyes de Kirchhoff, si teníamos un circuito, el más chiquito de los circuitos que tenía 2 nodos y 3 ramas y 3 mallas, si tenemos que plantear por el método de las leyes de Kirchhoff, íbamos a tener 5 ecuaciones. Una ecuación por cada nodo y una ecuación por cada malla. Entonces, como hay 2 nodos, va a haber 2 ecuaciones por los nodos, y como hay 3 mallas, íbamos a tener ahí 3 ecuaciones. O sea que en total íbamos a tener unas 5 ecuaciones. ¿Sí? Si resolvemos ese circuito por el método de Maya, solamente vamos a tener 2 ecuaciones. ¿Está? O sea, la implementación del sistema del análisis por el método de las corrientes de Maya se debe a que yo reduzco notablemente la cantidad de ecuaciones que hay que analizar. ¿Está? Entonces es un método resumido que me va a permitir resolver de forma más fácil, más corta, el circuito. Recordemos siempre que
lo que queremos hallar en los circuitos son normalmente los valores de corriente que vamos a tener. Los valores de tensión y valores de resistencia normalmente es lo que tenemos, ¿sí? ¿Está? O sea que por el método de mallas nosotros lo que vamos a hacer es reducir la cantidad de ecuaciones a analizar. Al reducir la cantidad de ecuaciones a analizar, se nos hace el cálculo mucho más rápido. ¿Está? Ahora, la primera pregunta del trabajo práctico dice, ¿a qué se llama malla linealmente independiente? ¿Sí? Entonces, eso, vamos a ver acá, que dice elecciones de malla. Una malla linealmente independiente es aquella malla que no depende de otra malla para definir una corriente. ¿Está? Entonces, fíjense, en este circuito, por ejemplo, una malla independiente, perdón, es aquella malla que no depende de otra para poder representarse. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Fíjense, este circuito, así tal cual como está, tiene en total 6 mallas. ¿Sí? Fíjense, una malla acá, una malla acá, una malla acá, ya son 3. Después tengo una malla completo, 4. Y después fíjense que tengo una malla acá, sin ZB, 5. Y otra malla tengo acá, sin ZD, sería 6 mallas en total. Las mallas independientes son aquellas que solamente tienen, o sea, que tienen siempre por lo menos un elemento que otra malla no la contiene. A ver si se entiende. Por ejemplo, si yo elijo esta malla, la primera, fíjense que BA y ZA solamente están en esta malla. No están en la de al lado ni en la última. Entonces yo puedo decir que esta es una malla independiente, porque contiene elementos que en otras mallas no están. ¿Estamos? Entonces, por ejemplo, la malla del medio vendría a ser otra malla independiente. ¿Por qué? Porque si bien está ZB, que está en la primera malla, no está ZC. ¿Está? Entonces, al estar solamente ZC en esa malla, quiere decir que estoy trabajando con una malla independiente. ¿Se entiende eso, chicos, o no? ¿Se va entendiendo? Más o menos se entiende. Más o menos. Y la última malla también es una malla independiente porque también está ZE y la tensión B sub B, que solamente están en esa malla. Entonces, este circuito que está acá tiene 3 mallas independientes. ¿Por qué? Porque tiene una que es la que hablamos hoy, que solamente esta malla tiene elementos ZA y BA que no están en otra malla. Esta malla que está acá también es una malla independiente porque tiene ZC. Y esta que está acá también es una malla independiente porque tiene ZE y BB. ¿Está? Ahora, fíjense. Dijimos que esto tenía 6 mallas. La malla de todo alrededor, ¿es una malla independiente o no? No es una malla independiente, ¿por qué? Porque ZA y BA ya están en la primera malla que habíamos analizado. ¿Está? Entonces, al estar el elemento en otra malla, ya directamente no es una malla independiente. ¿Sí? O sea que en realidad este circuito tiene 6 mallas comunes, pero si yo analizo las mallas independientes, solamente tiene 3 mallas independientes. ¿Está? Ahora, ¿para qué me sirve saber el número de mallas independientes? Porque yo solamente en el método de mallas voy a analizar las mallas independientes. ¿Eso qué quiere decir? Que en lugar de tener 6 ecuaciones de malla, voy a tener solamente 3 ecuaciones de malla porque voy a analizar solamente las mallas independientes. Entonces, de tener un circuito con 6 mallas, 4 nodos como este que tengo acá, perdón, 3 nodos, este circuito tiene 3 nodos, en lugar de analizar 9 ecuaciones, solamente voy a hacer una ecuación con 3 ecuaciones. ¿Se entiende la diferencia? No, pero se entendí bien. ¿Cómo? ¿No se entendió?
No, profe. ¿No? Bien, vamos a empezar de vuelta. Esperen que le estoy con algunos Ya me compañeros anemia la calle. Madre. que se están sumando. Bien. Entonces, fíjense. Entonces, la malla independiente, a ver quién escribió en el chat, yo recién llego, dice Maquino. Bueno, vamos a empezar de vuelta. Las mallas independientes es el mínimo número de mallas, ¿sí?, que me permiten representar a todo el circuito. ¿Está? Entonces, fíjense, este circuito que está acá, ¿con cuántas mallas yo puedo representarlo de forma total? ¿Cuántas mallas puedo elegir que me representen todo el circuito? Uno. ¿Cómo? Uno. ¿Uno? ¿Una malla? Bueno, fíjense, vamos a elegir una malla, a ver. Elijo la malla de alrededor, por ejemplo. Presente. Si yo elijo la malla de alrededor, me van a faltar los elementos que están en el medio, ZB y ZD. ¿Sí? Ya no, con una no puedo. Si yo elijo dos, fíjense, vamos a elegir la de toda completa y vamos a elegir esta que está acá. ¿Quién va a faltar? Va a faltar ZD. O sea que con dos tampoco. ¿Está? Y si elijo 3, ahora, fíjense, elijo esta malla, elijo la del medio y elijo la otra. Con 3 mallas, ¿pude representar a todo el circuito? O sea, ¿ya voy a poder dibujar todo el circuito con 3 mallas? Puede ser, profe. Sí, ahora sí, porque fíjense que la primera malla me entra ZA y ZB. En la segunda entra ZB, ZC y ZD. Y en la tercera malla entra ZD, ZE y la tensión B. ¿Está? Entonces, a todo este circuito yo lo puedo representar con 3 mallas. Esas mallas con las cuales yo puedo representar al circuito se llaman mallas independientes. ¿Está? Entonces, vendría a ser el mínimo número de mallas que me permite a mí representar a todo el circuito. ¿Está? Eso es las mallas independientes. ¿Estamos? Ahora, ¿qué vamos a hacer con esas mallas independientes? Vamos a hacer el circuito, vamos a analizar el circuito por medio de la segunda ley de Kirchhoff. ¿Está? Al analizar el circuito por la segunda ley de Kirchhoff, en cada malla independiente, voy a obtener lo que se llama mi sistema de ecuaciones. ¿Sí? Que es el famoso sistema que yo le di a ustedes para que resuelvan y practiquen en su casa. ¿Está? Vamos a obtener un sistema similar a ese. ¿Estamos? Entonces, vamos a ver en qué consiste el método. ¿Sí? Vamos a analizar el circuito que tengo por acá abajo. Van a ver que aquí abajo hay un circuito, ejemplo... Fíjense que aquel que quiera trabajar con este circuito van a encontrar varios ejemplos acá en el libro, aquel que quiera seguir practicando. Igual hay varios que hicieron más circuitos de lo que tenían que hacer, así que está bueno porque siguieron practicando. Hay algunos que entendieron. La mayoría que me entregó el trabajo, repito, lo hizo bien. Hasta ahora lo que corregí fueron algunos signos que por ahí se equivocaron. Así que bueno, y el resto, bueno, vamos a ver qué pasó que no entregaron, si no se entendió, o lo volvemos a revisar. Bien, cuando analicemos por el método de mallas nos va a quedar algo similar a esto. Un sistema de ecuaciones en el cual vamos a tener una impedancia multiplicando por la corriente, y eso va a ser igual a un valor de tensión. Entonces, vamos a ver nuestros circuitos. ¿Sí? Nosotros tenemos que, en función de estos circuitos que tenemos acá, aplicar el método de mallas. ¿Sí? La clase de hoy va a ser solamente aplicar el método de mallas. ¿Estamos? Así que vamos a hacer un pequeño ejemplo y después ustedes van a hacer el mismo ejemplo, lo van a aplicar a los 3 circuitos que tenemos acá. ¿Está?
Entonces, vamos a dibujar un circuito cualquiera. Vamos a dibujar algo similar a lo que está ahí, pero no van a tener los mismos valores. Entonces vamos a dibujar un circuito. Vamos a dibujar acá un circuito así, con 2 fuentes y 3 resistencias. ¿Sí? Entonces, en este circuito, así tal cual como está, vamos a ponerle esto. Esta va a ser mi R1. Esta vamos a colocar como R2. Y esta que está acá, R3. Yo supongo que todos esos valores que están ahí, B1, B2, R1, R2 y R3, yo tengo los valores. ¿Está? O sea, yo conozco el valor de cada uno de ellos. Lo único que tengo que hallar es el valor de las corrientes que circulan por cada rama. I1, I2 e I3. ¿Ya está? El método de mallas consiste en lo siguiente. Lo primero, localizar la cantidad de mallas independientes. Recién dijimos que mallas independientes es el mínimo número de mallas que tiene el circuito. Entonces, si ustedes ven, este circuito tiene 2 mallas independientes. Una malla es esta que está acá, y la otra malla es esta que está acá. ¿Estamos? Entonces, tiene 2 mallas independientes este circuito. ¿Sí? Ahora, vamos a dibujar otra cosa. Y entonces, ¿qué estoy dibujando ahora? Estoy dibujando 2 corrientes. ¿Sí? Yo dije que esta malla que está acá es una malla independiente y esta que está acá es otra malla independiente. ¿Sí? Con esas 2 mallas independientes yo logro representar a todo el circuito. Entonces, si yo tengo 2 mallas independientes, voy a tener 2 corrientes de malla. Considerando que en esta malla independiente circula una corriente, que es la que dibujé ahí, y en esta otra circula otra corriente, que es la que dibujé en este lado. ¿Está? A esta corriente que está acá, la voy a llamar I1, y a esta corriente que está de este lado, la voy a llamar I2. Entonces, I1 circula en esta malla independiente, y I2 circula en esta otra malla independiente. ¿Está? El método consiste en calcular esas 2 corrientes de malla. ¿Sí? Entonces, si yo tengo 2 corrientes de malla, son 2 incógnitas. ¿Sí? I1 e I2 son mis 2 incógnitas. Entonces, para poder resolverlo, necesito 2 ecuaciones. ¿Sí? Si yo tengo 3 corrientes de malla, voy a tener 3 incógnitas, I1, I2 e I3. Entonces, en ese caso, voy a necesitar 3 ecuaciones. Y así sucesivamente. Si tengo 4 corrientes de malla, voy a tener 4 incógnitas, por lo tanto voy a tener 4 ecuaciones, y así 5, 6, 7, lo que sea. ¿Estamos? Nosotros vamos a ver siempre sistemas de 2 y de 3 ecuaciones. ¿Estamos? Acá tenemos I1 e I2, que son mis incógnitas, así que van a haber 2 ecuaciones. La ecuación número 1, la ecuación 1, sale del análisis de la primer malla. ¿Está? O sea que la primera ecuación sale del análisis de la primer malla. ¿Está? O sea que vamos a analizar primero esta malla que está acá. ¿Sí? Mi sistema va a ser siempre I1 y I2. ¿Está? Va a tener siempre esas 2. Si yo estoy analizando la primer malla, esta que está acá, miro a ver cuál es la malla que estoy analizando. Y veo qué corriente circula por esa malla. ¿Sí? ¿Qué corriente está circulando por esta malla? Está circulando I1. ¿Está? Pero también fíjense que por esta resistencia, que forma parte de la primer malla, también está circulando I2. ¿Está? Pero solamente circula por R2. Entonces, miro a ver, ¿cuál es la corriente fundamental de la malla? I1. Entonces, I1 va a tener un signo positivo. Entonces, ¿qué voy a escribir acá? Más
I1 y lo multiplico por la suma de las resistencias que atraviesa I1. ¿Qué resistencias atraviesa I1? Entonces, estoy analizando esta malla que está acá. Entonces está atravesando R1 y R2. Entonces, ¿qué tengo que hacer? R1 más R2. ¿Está? Y le resto la que tengo en común con I2. Le resto la que tengo en común con I2. ¿Qué resistencia tengo en común con I2? Esta que está acá, R2. Entonces le resto menos I2 por R2. Y eso va a ser igual al valor de la tensión que tengo en la malla. ¿Está? ¿Qué tensión tengo en esta malla? B1. Entonces va a ser igual a la tensión que tengo en la malla. Si acá yo no tengo ninguna fuente de tensión, va a ser igual a 0. En este caso tengo una fuente de tensión, entonces va a igual a B1. ¿Con qué signo va a ir esa B1? Y de la misma forma como analizamos la ley de Kirchhoff. La atravieso de negativo a positivo, entonces el signo va a ser positivo. ¿Estamos? ¿Se entendió más o menos esa parte, esa primera parte? ¿Puede repetir la última parte, profe? La de esto, I2 por R2. Sí. Bien. Empezamos de vuelta, ¿sí? Recordemos que yo estoy analizando solamente la malla 1. Voy a dibujar acá al costadito la malla 1. ¿Sí? Esa es mi malla 1. ¿Está? ¿Dónde está circulando? I1 por acá, I2 está circulando así, porque es este pedacito que tengo acá. ¿Estamos? Entonces acá arriba yo tengo R1, acá abajo yo tengo, esta que está acá es mi R2, esta que está acá es mi I1, y esta que está circulando acá es mi I2. ¿Está? Entonces, como estoy analizando esta malla, miro a ver, en esa malla, ¿cuál es la corriente fundamental? Es I1. Entonces, I1 es signo positivo. Y multiplico por la suma de las resistencias que atraviesa I1. Y miro entonces, a ver, I1, ¿qué resistencias atraviesa? Atraviesa R1 y atraviesa R2. Entonces, por eso coloco R1 más R2. Y le resto la que tengo en común con I2. En esta malla, ¿cuál es la que tengo en común con I2? R2. Entonces, hago menos I2 por R2. Le resto esa caída de tensión. ¿Sí? Entonces, hago esa resta. ¿Vamos? Y eso, ese producto va a ser igual a la tensión que tengo en la malla. Miro, a ver, ¿qué fuente de tensión tengo en la malla? Tengo B1. ¿Sí? Entonces va a ser igual a B1. ¿Qué signo va a llevar B1? El signo de la ley de Kirchhoff. ¿Se acuerdan que si atravesamos de negativo a positivo, el signo era positivo? ¿Está? ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Se entendió un poco mejor? Bien, ahora vamos a analizar la segunda ecuación. ¿Sí? Y la segunda ecuación la sacamos del análisis de la segunda malla. El análisis de la segunda malla. ¿Está? Bien. En esta segunda malla, ¿cuál es la corriente fundamental? La segunda malla ya estamos hablando de esta que está acá. Entonces, en esa malla la corriente fundamental es I2. O sea que I2 va a tener signo positivo. ¿Sí? O sea que va a ser más I2 por la suma de las resistencias que atraviesa I2. ¿Qué resistencias atraviesa I2? R2 más R3. R2 más R3. ¿Sí? Y le resto la que tengo en común con I1. En esta malla, ¿cuál tengo en común con I1? R2. Y le resto la que tengo en común con I1 por R2. O sea que mi ecuación va a quedar de esa forma. Ahora, ¿por qué coloqué primero I1?
si ustedes prestaron atención en el sistema de ecuaciones que yo les pasé, X siempre está en una columna, Y está siempre en una columna. O sea, las incógnitas están siempre ordenadas en la misma columna. Acá mis incógnitas son I1 e I2. Entonces, sí o sí, I1 tiene que estar en una columna, I2 tiene que estar en la otra columna. Tiene que estar bien acomodadas las ecuaciones. ¿Está? Para que sea más específico todavía, reemplacen X, va a ser I1, y la Y que habíamos visto en el sistema de ecuaciones va a ser mi I2. ¿Está? Por eso van a ver que están en la misma columna las dos. ¿Estamos? Y esto va a ser igual a la fuente de tensión que tengo en la malla. ¿Qué fuente de tensión tengo en la malla? B2. ¿De qué la atravieso? De positivo a negativo. Entonces el signo va a ser menos B2. ¿Ah? Ahora, ya tenemos nuestras dos ecuaciones. ¿Sí? Yo tengo ahí mis dos ecuaciones, de las cuales ahora lo que me está quedando hacer nada más es aplicar el método de determinantes. ¿Sí? Entonces, fíjense. Fíjense que si tenemos estas dos ecuaciones, vamos a darle valores. Vamos a suponer que R1 vale 1 ohm, R2 vale 2 ohm y R3 vale 3 ohm. B1 vale 1 voltio y B2 vale 2 voltios. ¿Sí? Para ser directo. ¿Está? Entonces, ¿qué me va a quedar? I1 por R1, que sería 1, más 2, sería 3. O sea que mi sistema, vamos a ir reemplazándolo acá al costadito. Entonces me va a quedar I1 por 3 ohm menos I2 por 2 ohm. Eso es igual a 1 voltio. ¿Sí? Y va a ser menos I1 por 2 ohm más I2 por R2 más R3 sería 2 más 3 sería 5 ohm. Y esto es igual a B2 menos 2 voltios. O sea que me quedaría de esta forma. ¿Está? Me quedaría de esta forma mi sistema de ecuaciones. ¿Sí? O sea que mi sistema de ecuaciones sería con ese valor. ¿Está? Entonces sería... Profe, ¿de dónde salieron esos valores? Bien. Vamos a hacerlo más grande a esto y le explico dónde salieron esos valores. Si supongo que R1 vale 1 ohm, vamos a ponerle R1 1, R2 2, R3 3 ohm, B1 1 voltio y B2 2 voltios. ¿Está? Entonces vamos a suponer que tenemos esos datos como valor. ¿Sí? Entonces si yo hago R1 más R2 sería 1 ohm más 2 ohm me da 3. R2 vale 2 ohm y B1 vale 1 voltio. ¿Está? Y en la segunda ecuación, fíjese que tengo menos I1 por R2, que va a ser menos I1 por 2 ohm, más I2 por R2 más R3, si esto vale 2 y esto vale 3, me da 2 más 3, 5 ohm. ¿Ya está? O sea, supongo que R1 vale 1 ohm, R2 vale 2 ohm y R3 vale 3 ohm. Y reemplazo en la ecuación que tengo acá abajo. ¿Se entendió? ¿Más o menos? No, profe. ¿No? Bueno, vamos a hacer lo siguiente, fíjense. R1, vamos a anotar acá, igual a 1 ohm. R2 igual a 2 ohm. R3 igual a 3 ohm. ¿Sí? B1 igual a 1 voltio y B2 B2
igual a 2 voltios. ¿Está? Esos valores yo tomo como datos, supongo que son esos valores los que son de mis ecuaciones, ¿sí? Entonces reemplazo en esta ecuación. Fíjense que acá me dice I1 por R1 más R2. R1 más R2 sería 3, que es lo que coloqué acá. ¿Sí? Vamos a borrar todo el circuito, que solamente me quede la ecuación. Vamos a trabajar ya directamente con la ecuación. Que me quede esa ecuación, ahí está. ¿Dónde está? R2, yo sé que vale 2 ohm, entonces coloco, en lugar de R2, coloco directamente 2. O sea, voy reemplazando estos valores en la ecuación que tengo acá abajo, en la primera y en la segunda. Esta que está acá sería la primera ecuación, vamos a poner la letra A, que sería esta letra A que tengo acá, esta ecuación que tengo acá, y la ecuación que tengo acá es la B, que es la ecuación que tengo acá abajo. Lo único que hice fue reemplazar los valores de R1, R2 y R3 y de B1 y B2 en estas ecuaciones de malla que tengo acá. ¿Estamos? De esa forma obtuve este sistema de ecuaciones. Si ustedes prestan atención, es similar a lo que les pasé que resuelvan en la clase pasada, con la diferencia que ahí aparecía primero el número y después la incógnita. Decía, por ejemplo, 3x menos 2y. Aparecía primero el número y después la incógnita. Si nosotros escribimos esa ecuación de esta manera, eso me quedaría así. En lugar de colocar I1 por 3, escribo 3 por I1, que es lo mismo. Menos 2 por I2, igual a 1 voltio. Menos 2 por I1 más 5 por I2. Esto es igual a menos 2 voltios. ¿Está? Fíjense que estas dos ecuaciones son las mismas. Esta que está acá arriba, que tengo acá, con la que está acá abajo son iguales. La única diferencia es que este dice I1 por 3 y esto dice 3 por I1. ¿Por qué la escribo así? Porque cuando yo le di la semana pasada que hagan el sistema de ecuaciones, aparecía 3 y el valor de la incógnita, 3x por ejemplo, menos 2y. Menos 2x más 5y. ¿Está? Entonces, una vez que nosotros ya tenemos nuestro sistema de ecuaciones, que es esto que está acá, ya lo reemplazamos y lo resolvemos por el método de determinantes que le di la semana pasada. ¿Está? O sea que ya acá con esto ustedes ya pueden tranquilamente aplicar el método de determinantes de dos ecuaciones. ¿Sí? A ver, ¿cuál es la idea? ¿Cuál es la idea? La idea es que ustedes planteen estas dos cosas a estos dos circuitos que tengo acá. ¿Sí? Que planteen el método de mallas a esos dos circuitos que están ahí. ¿Sí? Y que ya le apliquen el método de determinantes para hallar el valor de I1 y de I2. ¿Sí? O sea, ¿qué es lo único que nos está faltando a nosotros acá para terminar completamente el ejercicio? Vamos a la pizarra de vuelta. Hallar por el método de determinantes el valor de I1 y el valor de I2. ¿Sí? ¿Se acuerdan que de acá sacábamos un determinante principal, un determinante de I1 y un determinante de I2? ¿Sí? Eso lo hacíamos por el método de determinante que hallábamos el valor de las corrientes. ¿Está? ¿Se animan a hacerlo? ¿Alguno que conteste? Sí, profe. ¿Sí? ¿Se entendió más o menos? Sí. Yo por lo menos entendí, no sé los otros. Bueno. Entonces, por esta clase, o sea, todavía nos falta ver el circuito que está abajo, que es de 3x3, o sea, mucha diferencia no va a haber.
pero vamos por parte. Vamos por parte y vamos a tratar de hacer primero estos circuitos que son de 2 mallas independientes. Resuélvanlo a esto. Entonces, si surgen algún tipo de dudas, ya pueden plantearlo antes de seguir con el de 3×3. ¿Está? El de 3×3 no es mucho más difícil que esto, se hace mucho más largo de la parte matemática. El sistema de determinantes sí es más complejo resolverlo. El planteo de ecuaciones es lo mismo. El método de mallas es lo mismo, se plantea de la misma manera. Nada más que en lugar de tener 2 ecuaciones, voy a tener 3 ecuaciones y voy a tener una corriente más que sería la I3. Pero se hace más largo. ¿Está? Así que bueno, la idea era avanzar esto. Yo voy a terminar de corregir lo de sistema de determinantes. Y no sé, si alguno tiene alguna duda sobre lo que se hizo, entonces la actividad para este viernes va a ser que me resuelvan por el método de mallas los 2 circuitos de 2 mallas independientes. ¿Está? Sí, profe. Una pregunta. ¿Sí? Nosotros tenemos que, lo que tenemos que resolver es lo que las ecuaciones que usted puso acá, o tenemos que hacer el otro circuito. No, a ver. Ese que yo les di ahora, si ustedes quieren, lo pueden resolver ya por determinante y hallarlo. ¿Sí? Pero la idea es que lo hagan al mismo método, planteando las ecuaciones y resolviendo el sistema de determinantes para estos 2 circuitos que les estoy mostrando acá. Los 2 circuitos de la guía. Para esos 2. ¿Lo ven? ¿Lo ven en pantalla? Sí, profe. Bien. Eso, sería que hagan lo mismo que hicimos recién para ese circuito X que yo le puse, pero para los del circuito del trabajo práctico. Acá, aclaro, fíjense, cuando ustedes eligen esta malla, fíjense que en esta malla no hay fuentes. Entonces va a ser igual a 0. Vieron que I1 menos I2 igual a la fuente que tengo en la malla. Como no tengo fuente en la malla, el valor va a ser igual a 0. Eso le va a hacer el cálculo mucho más fácil. ¿Está? Siempre que no tengan fuente en la malla que ustedes elijan, el valor de la fuente va a ser igual a 0. ¿Está? Sí, profe. Otra pregunta. En ¿Sí? el primer circuito están las 2 fuentes con el positivo hacia arriba, ¿no? Sí. Cuando se chocan las corrientes, ¿vendría a ser negativo o vendría a ser positivo? Bien, vieron que en el que yo les dibujé recién, vamos a poner acá, bueno, ya borré. Pero en el circuito que hicimos recién, que estaba acá, si presta, a ver, vamos a ver si me deja volver hacia atrás. Sí, me deja volver todo hacia atrás. Fíjate que también las 2 están con el positivo hacia arriba. Y en la primera ecuación va a ser positiva la fuente, y en la segunda ecuación, como vos decís, al chocarse las corrientes, porque van a tener sentido opuesto, me va a dar negativo. ¿Está? Creo que sí. ¿Sí? Pero analizarlo siempre en el sentido de las agujas del reloj, y fíjate, si atravesás de negativo a positivo es positiva, y si la atravesás de positivo a negativa, te va a dar negativo. ¿Sí? Tomá ese criterio. O sea que B1 pasa por la batería B2 para que quede negativo. No. Acordate que nosotros analizamos el sentido de las corrientes. ¿Sí? Y acá en realidad nosotros no sabemos qué sentido tiene la corriente hasta que hallamos el valor. Nosotros suponemos que la corriente tiene un determinado sentido. ¿Sí? Ahora, cuando analizamos por el método de las leyes de Kirchhoff o de mallas, nosotros vemos el sentido de la fuente. Esta fuente que está en la malla 1 es